Bueno, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la tutoría de la asignatura de física para segundo de bachillerato. Esta es la semana número 21. Como ya saben, mi nombre es el licenciado Juan Carlos Hidrobo, el docente de la asignatura. El tema para esta semana viene en continuidad con lo que habíamos visto en clases anteriores. Espero que hayan podido reproducir los videos en diferido de las clases anteriores para poder consolidar el conocimiento en esta semana. Esta semana vamos a ver en sí el tema principal, lo que son los sistemas termodinámicos, ¿sí? Cuando mencionamos un sistema termodinámico, estamos hablando de un estudio de las porciones de materia o la región del espacio. Hablar de sistemas termodinámicos es hablar de sistemas y variables termodinámicas. Básicamente la termodinámica permite el estudio de cualquier porción de materia o la región del espacio. Para ello basta con separarla del resto mediante una superficie cerrada que puede ser imaginaria. Aquí en el gráfico que les he puesto tres vasos, un vaso que se encuentra abierto, un vaso que está tapado y un vaso que tiene una forma de termo para representar los diferentes tipos de espacio o región de materia. Entonces, todos esos tres vasos tienen soluciones, pero básicamente, netamente, el vaso de en medio se podría decir es que es un sistema termodinámico. ¿Por qué? Porque se encuentra tapado y no va a haber un sistema de intercambio de energía, ya que se encuentra cerrado porque el vaso está tapado. En cambio, en el caso del vaso del sistema, el vaso abierto, ahí sí va a haber un intercambio entre masa y energía, porque ese vaso puede ingresar más agua o puede ingresar cualquier otro tipo de sustancia. Y en el último caso, que es un termo, ese es un sistema aislado, ahí no existe intercambio de energía, pero en cambio va a conservar la temperatura. Entonces por eso se puede decir de que no existe una superficie que constituya un sistema termodinámico. Y el exterior vendría a ser el entorno o el medio para este sistema termodinámico. Hay veces cuando nosotros escuchamos la palabra termodinámica, nos imaginamos un termo, pero no necesariamente viene de imaginarnos un termo, sino más viene a hacer referencia a aquella porción de materia o región en el espacio que se encuentra dentro de una superficie cerrada y que esto va a cambiar con una magnitud escalar que se conoce como la temperatura y puede variar esta temperatura. Y se llama dinámica porque a su vez no se encuentra en reposo, se encuentra en movimiento. Entonces prácticamente vamos a estudiar el movimiento de sustancias o de moléculas dentro de superficies o vasos cerrados o superficies cerradas. Dentro de los sistemas termodinámicos en la vida cotidiana les he puesto unos ejemplos muy claros. En el primer ejemplo les he puesto un gráfico, lo que es una pompa de jabón o una burbuja de jabón. Es un ejemplo de un sistema termodinámico, ya que dentro de la burbuja de jabón se encuentra oxígeno que se encuentra presurizado y encerrado y se encuentra aislado del sistema externo. No va a haber un intercambio de energía con el sistema externo. Otro ejemplo he puesto lo que es un motor de un vehículo, ya que el motor del vehículo se encuentra sellado herméticamente para que los pistones con el aceite comiencen a moverse y den una fuerza mecánica para poder rotar el eje del vehículo, ¿sí? Ese también es un sistema termodinámico que conserva la temperatura interna del motor y no se ve afectado por otro tipo de energía externa, ya que se encuentra ese sistema aislado de afuera. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, lo que es un compresor de aire, ¿sí?, que también es un sistema termodinámico, ya que se encuentra el aire presurizado a una presión dentro del cilindro. Entonces, esos son ejemplos de sistemas termodinámicos. ¿Y por qué son termodinámicos? Porque aparte de ser aislados de la superficie exterior, las sustancias que contienen adentro igual no se encuentran en reposo, se encuentran en movimiento, se encuentran vibrando, oscilando, esperando que esa energía interna sea descargada y realizar algún tipo de fenómeno físico como moverse o salir de ese sistema termodinámico. Y por último, otro ejemplo, lo que es un tanque de oxígeno, un tanque de gas, también es un sistema termodinámico porque las moléculas o las sustancias que contienen estos tanques se encuentran aisladas del exterior.
Entonces, hemos visto estos 4 sistemas termodinámicos y el concepto del sistema termodinámico se describe mediante variables termodinámicas, que son magnitudes macroscópicas. Cuando hablamos de magnitudes macroscópicas, estamos hablando de aquellas magnitudes grandes, no pequeñitas ni microscópicas. Macro viene de grande, aquellas estructuras o magnitudes que son grandes, que se las pueden ver, que se las puede observar, que se las puede experimentar físicamente o ser visibles, ¿sí? Cuando hablamos ya de cuestiones magnitudes microscópicas, no podemos hablar de sistemas termodinámicos porque ya ahí vienen otros conceptos relacionados más con la química o con fenómenos químicos. Y por último, un ejemplo más básico también de un sistema termodinámico que muchos lo tenemos en los hogares, lo que es la batería o la pila. Ahora, cada uno de estos sistemas termodinámicos tiene lo que son las variables termodinámicas, entendiéndose que variables termodinámicas son aquellas magnitudes que pueden variar en relación a lo que se encuentra en el espacio exterior del sistema termodinámico y que son medibles o cuantificables por algún instrumento de medida. Una de esas variables que yo he puesto como ejemplo es la densidad, ¿sí? La densidad, recordemos que es la relación entre masa y peso de algunas sustancias o de algunas estructuras que se encuentran en movimiento. Luego tenemos lo que es el volumen, ¿sí? Ese tema lo usamos más en matemáticas. Hablando de volumen es cuando hablamos la relación entre las 3 dimensiones que tiene largo, ancho y alto, ¿sí? Podemos hablar de volúmenes como el volumen de una pirámide, el volumen de un cubo, el volumen de estructuras que son tridimensionales. Entonces una burbuja o una pompa de jabón tiene un volumen y a su vez también tiene una densidad. Esas son las variables termodinámicas asociadas a la pompa de jabón. Otra variable que es la más importante, o yo diría que es la central de esto de la termodinámica, que es la temperatura. La temperatura es una variable termodinámica, pero a su vez una magnitud escalar. ¿Por qué es escalar? Porque aunque se la puede medir, cuantificar y tenga una unidad de medida o una escala como los grados Celsius, los grados Kelvin o los grados Fahrenheit, esta no se la puede graficar como un vector porque no tiene una dirección ni tiene un sentido. La temperatura está presente siempre en el sistema termodinámico, pero no tiene una dirección o no tiene un sentido, a diferencia de la fuerza o el desplazamiento o otro tipo de magnitudes que son vectoriales. Otro ejemplo de variable termodinámica es una que me imagino que la han de haber estudiado bastante en química, conocida como la cantidad de sustancia, ¿sí? Se han de haber escuchado en la unidad de medida de los moles, que la cantidad de sustancias es para representar o para cuantificar aquellas sustancias ya no macroscópicas sino microscópicas que tienen diferentes compuestos químicos, ¿sí? Por ejemplo, sustancias como el agua, como el carbono, como el hierro, ¿sí? Tienen una cantidad de sustancias que se mide en moles. Y el sistema termodinámico más visible que podemos ver, una batería, porque es un sistema aislado, que conserva el calor o la temperatura de la batería dentro de un recubrimiento de aluminio, ¿sí? Y que mantiene una diferencia de potencial constante. Entonces, cada sistema termodinámico es un sistema aislado de la superficie exterior y internamente tiene lo que son las variables termodinámicas. Aquí hemos puesto 4 ejemplos, lo que es densidad, volumen, cantidad de sustancia y temperatura. Luego vamos a hablar un poco del equilibrio termodinámico. ¿Cómo se da esto el equilibrio termodinámico? Se dice que si los valores de las variables termodinámicas de un sistema son constantes en el tiempo o en relación al tiempo, este sistema está en equilibrio termodinámico. En este caso, las variables termodinámicas se relacionan entre sí por una ecuación del estado. Es una relación característica de cada tipo de sistema. Por ejemplo, una ecuación sencilla es la de los gases ideales. Una ecuación que ustedes ya la han de haber trabajado en química, ¿sí? Que habla de que todo gas todo gas ideal que se encuentre en equilibrio dice que es igual a la presión de la sustancia multiplicado por el volumen, y eso va a ser igual al número de moles por la constante y multiplicado por la temperatura, ¿sí?
O bueno, si no recuerdan cada una de estas magnitudes, yo igual aquí les he puesto una tablita para recordar cada una de estas magnitudes o variables que la han de haber estudiado en química. Y si no las estudiaron, pues ahorita vamos a desglosarlas para comprender a fondo. Entendiéndose que la variable P representa la presión. Esta presión es una magnitud que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Su unidad para el sistema internacional es la atm o la atmósfera, o también hay algunas unidades como el pascal, en honor a este señor matemático Pascal. ¿Sí? Entonces esta presión es una variable termodinámica, donde la podemos observar, por ejemplo, en los tubos de las llantas de los carros. Ustedes saben que eso se llena con aire y eso mantiene una presión. Esa presión es una variable termodinámica. Luego tenemos otra variable como es el volumen, que es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Por ejemplo, yo aquí tengo mi celular. Esto tiene un volumen porque tiene un largo, un ancho y un alto, ¿sí? Esa es una magnitud termodinámica, porque en sí mi celular dentro tiene una batería que conserva sustancias que conservan una temperatura constante. Se podría decir entonces que la batería de mi celular estaría en equilibrio termodinámico, porque no ha habido evacuación de esa sustancia. Luego tenemos otra variable como es N, que es la cantidad de sustancia. En el sistema internacional se define como cantidad de sustancia a una unidad fundamental que es proporcional al número de entidades elementales presentes. El mol se define como la cantidad de sustancia que tiene el número de entidades elementales como el átomo. Hay 12 gramos de carbono en el carbono 12. Entonces, los moles es para representar sustancias micro, ¿sí? Que no se las puede observar a simple vista, si no se necesita instrumentos como el microscopio para poderlos observar. Entonces, eso se representa con los moles. También tenemos lo que es la masa, que es la masa de la sustancia pura. Su unidad del sistema internacional son los kilogramos. Tenemos lo que es la masa molar, que es la masa a nivel microscópico de la sustancia que estamos estudiando, y es una propiedad física definida como su masa por unidad de cantidad de sustancia. Entonces prácticamente su unidad del sistema internacional serían los kilogramos sobre los moles. Y por último R, que es la constante de aquellos gases, ¿sí? Que es una constante universal, aunque no es una constante fundamental, sí es una constante universal que permite encontrar la variación termodinámica de algunos gases conocidos como gases ideales, que está establecido un valor de 8.3145 joules sobre kilogramos por moles, que es la unidad de medida de dicha constante. Estas magnitudes aquí las he puesto para recordar y para entender la fórmula de los gases ideales, pero estos temas son de química. Eso simplemente estamos haciendo un recordatorio. No la vamos a aplicar nosotros a la física, sino para ver la relación que tiene la termodinámica con la química. La termodinámica es el enlace entre la física y la química. Es el estudio o la experimentación de los fenómenos físicos a través de los estudios de los componentes químicos de cada sustancia que se encuentren presentes en estos sistemas termodinámicos. Entonces, por eso es necesario recordar para poder entender conceptos más adelante. No se me vayan a ir asustando porque ven esta tablita con un poco de magnitudes y con un poco de variables que tienen unidades en el sistema internacional. Dentro de la termodinámica, para hablar de sistemas termodinámicos, un ejemplo vivo es los gases ideales. En los gases ideales existe una ley conocida como la ley de los gases ideales. Esta ley relaciona las propiedades macroscópicas, o sea, aquellas propiedades grandes, macros, de los gases ideales. Un gas ideal es un gas en el que las partículas A no se atraen ni se repelen mutuamente, y B no ocupan un espacio, no tienen volumen. Exactamente, entonces son aquellos gases que cuando se encuentran dentro de un sistema termodinámico, aunque están en movimiento, vibrando, oscilando, no se atraen ni tampoco se repelen, sino cada una es independiente a nivel de partículas, ¿sí? Y mutuamente. Y además de eso no tienen un volumen, porque se le podría decir que no ocupan un espacio en sí concreto. Entonces prácticamente ningún gas es verdaderamente ideal.
pero la ley de los gases ideales sí proporciona una buena aproximación del comportamiento de los gases bajo muchas condiciones. Cuando hablamos de condiciones estamos hablando de estas variables termodinámicas, ¿sí? Diferentes variables termodinámicas. Entre esas variables vimos lo que era el volumen, la sustancia, la densidad. Entonces, estas son las condiciones y por eso verdaderamente no existen gases ideales, aunque en teoría se los trata así para hacer una aproximación. Entonces, aquí he puesto un gráfico donde se ve una relación tripartita entre los sistemas termodinámicos. Ahí vemos el vaso con una sustancia. Entonces, esta sustancia termodinámica prácticamente tiene tres variables termodinámicas. La una es el volumen, la presión y la temperatura. Entonces, dependiendo del volumen, la presión y temperatura que tengan estas sustancias, van a comenzar a vibrar y van a tener un comportamiento que van a afectar la superficie cerrada que los mantiene ahí sujetos. Aquí también vemos ya un ejemplo de cómo se da la ecuación de los gases ideales. Miren, aquí hablando de un gas ideal, tenemos una sustancia que su cantidad de sustancia es de 1 mol, tiene un volumen de 22.4 litros, ¿sí? La presión que tiene es de una atmósfera, un atm, y la temperatura de este sistema termodinámico es de 273 grados Kelvin. Aquí tendríamos la ecuación entonces de este gas ideal aquí. Vamos entonces, ahora que ya hemos visto lo que son las variables termodinámicas y los sistemas termodinámicos, ahora vamos a tratar de experimentar ya con fenómenos físicos. Les he planteado un ejemplo. Dice, ¿cuáles son las magnitudes termodinámicas del gas de un neumático que está a una presión de 2.5 atm y una temperatura de 25 grados Celsius? Queremos además de eso saber cuál es la ecuación del estado. Entonces, las variables termodinámicas del gas que se encuentra presente en este neumático, yo ya las he resuelto. Aquí entonces la primera que vamos a encontrar es el volumen, porque ese gas que se encuentra dentro del neumático, que es un oxígeno, que puede estar mezclado con otros compuestos químicos, incluso algunos neumáticos ya no utilizan solamente el oxígeno, sino también utilizan, me parece que se llama el hidrógeno, y algunos conductores me han mencionado que es muy bueno utilizar los neumáticos con hidrógeno, porque aunque es un poco más costoso inflar esos neumáticos, es mejor al momento que se hace un agujero en el neumático, al momento que uno se queda a tubo bajo. Entonces, la variable termodinámica que vamos a tener presente en ese gas primero es el volumen, porque va a ocupar un volumen dentro de ese neumático. Otra que vamos a tener presente es la presión que va a ejercer en esas paredes del neumático, porque ese gas de ahí quiere salir de ese sistema termodinámico. Entonces, otra magnitud o variable termodinámica presente ahí es la presión. También tenemos la temperatura del neumático, porque no es lo mismo tener la temperatura del neumático que está un vehículo que no se está moviendo a otro que ya se encuentra rodando por las calles y que se encuentra teniendo desplazamientos. Va a aumentar la temperatura, y también dependiendo de la temperatura exterior del medio ambiente, porque el medio ambiente también tiene una temperatura diferente a la de la sustancia que contiene el neumático. Por ejemplo, hoy día en Machala ha estado haciendo bastante calor, ha estado insoportable. Entonces, yo vivo en el 3er piso y mi suegra vive en el 1er piso. Entonces, la temperatura entre el 1er piso y el 3er piso va a ser diferente, porque yo estoy más arriba. Entonces, la temperatura de donde yo vivo hace más calor. Incluso me ha caído un poco de sarpullido debido a tanto calor que hace acá arriba. Otra variable termodinámica que tenemos presente es la masa, porque aunque no veamos el gas que se encuentra dentro del neumático, eso ocupa una masa. Nosotros, si eso lo estudiáramos con un microscopio, a nivel atómico va a ocupar una masa en kilogramos. Claro que en kilogramos es una magnitud macro, tocaría usar unas magnitudes más micros, como lo que son los microkilogramos, los picokilogramos, pero igual tienen una masa. También tenemos la cantidad de sustancia, porque debe haber un compuesto de esa sustancia o de ese gas que llena mi neumático.
Algunos usarán solamente oxígeno, otros usarán lo que es el hidrógeno, ¿sí? Dependiendo de los compuestos. Incluso dentro de las paredes del neumático va a haber desgaste y desprendimiento de los compuestos de del mismo neumático. Y lo que es la masa molar a nivel atómico. Por último, la constante de los gases que está presente en cada uno de los gases. Entonces, miren, esas han sido las magnitudes termodinámicas presentes en el ejemplo 1. En un neumático hemos tenido el volumen representado por la letra V mayúscula, la presión representada por la letra P mayúscula, la temperatura del neumático representada por la letra T mayúscula, la masa, la cantidad de sustancia del gas representado por la letra N minúscula, la masa molar representado por la letra M mayúscula y la constante de los gases representada por la letra K mayúscula. Pero hay que tener en cuenta, cuando hablo de la temperatura, hablo de la temperatura del neumático, ¿sí? De la sustancia que encierra el sistema termodinámico. No estoy hablando de la temperatura que tendrá el gas, porque si recordamos en la diapositiva anterior, mencionaba que las sustancias que se encuentran dentro del sistema termodinámico se dicen o se aproximan a lo que son los gases ideales. Entonces, con eso hemos resuelto el ejemplo número 1 y hemos comprendido lo que son las variables termodinámicas. Por último, me falta encontrar la ecuación de su estado. Meramente reemplazamos con la ecuación que ya teníamos, ¿sí? La ecuación anterior, en la diapositiva anterior, es la misma, lo único que aumenta más 273, porque esta es la temperatura de la escala de Kelvin que se emplea para lo que son estos gases, gases ideales. Pero también podríamos obviar y quitarle el 273, porque aquí en realidad lo que representa lo que está dentro de este paréntesis es la temperatura de las paredes del neumático. Entonces, con esta ecuación y teniendo estos valores de estas variables termodinámicas, podríamos encontrar cualquiera de estas magnitudes. Por ejemplo, si quisiera encontrar el volumen, conociendo yo lo que es la cantidad de sustancia, la constante de los gases y la presión, puedo saber qué volumen ocupa esa masa. O podría saber qué temperatura tiene esa masa si conociera la presión, el volumen de la masa, la cantidad de sustancia y la constante de los gases. Pero esos temas vamos a ver en clases posteriores. Vamos ahora a ver lo que es la teoría cinético-molecular de la materia. Este concepto o este constructo hay veces tiende a confundirnos porque prácticamente la teoría cinético-molecular es la relación o la conjunción entre dos asignaturas o entre dos ramas, como es la química y la física. Cuando hablamos de cinético estamos hablando entre la relación de que los objetos son masas que se encuentran en reposo o en movimiento y que por efectos de la fuerza, ¿sí?, se mueven cinéticamente. Hablamos de partículas. Y cuando hablamos de molecular, estamos hablando de química a nivel atómico, de las estructuras moleculares que las partículas representan dentro de un espacio, ¿sí? Entonces, prácticamente toda materia está formada por partículas. Estas partículas tienen átomos, moléculas e iones, a los que llamamos entidades moleculares. Estas entidades moleculares siempre van a estar en continuo movimiento. Aunque no las vemos, siempre están en continuo movimiento. Nunca están en reposo. Porque al momento que lleguen en reposo, ya no se puede decir de que están con cinética, con movimiento. Ahora, ¿qué tipos de materia nosotros conocemos? Pues cuando veíamos ciencias naturales en la básica o en química y biología, conocíamos en un estado de lo que es el sólido, que es cuando las partículas tienen un movimiento de vibración en torno a sus posiciones de equilibrio. Ejemplo de materia en estado sólido, pues las rocas, el hielo, cuando se encuentra en estado sólido, y muchos otros tipos de sustancias que pueden conservar un estado sólido. Otro estado que tenemos es el estado líquido. En este caso, la movilidad de sus partículas es mayor que en los sólidos y menor que en los gases. Y en los sólidos y en los líquidos las partículas se mueven aleatoriamente, o sea, quiere decir que se mueven al azar en todas las direcciones en el espacio.
no hacen un patrón específico en el espacio, sino que se mueven aleatoriamente independiente de las otras moléculas. Entonces, toda magnitud termodinámica, ¿sí?, basada en la teoría cinético-molecular de la materia, son el resultado de los promedios de los estados y movimiento de las partículas, ya no macroscópicas, sino microscópicas, chiquitas, que no se las puede ver, constituyentes de la materia. Y efectivamente, porque cuando hablamos de una magnitud termodinámica como el volumen, ese volumen debe tener un promedio en los diferentes estados que estuvo esa sustancia. Por ejemplo, tenemos un vaso con agua, el vaso está totalmente cerrado, ese es un sistema termodinámico. Tiene una sustancia, esa agua ocupa un volumen, pero ¿qué pasa si el exterior influye una temperatura y la meto el vaso de agua que está cerrado dentro de la refri? Esa agua va a cambiar de un estado líquido a un estado sólido. En ese caso, ese promedio de temperaturas va a cambiar el volumen y va a cambiar el resultado de esa masa que tengamos. Lo mismo va a pasar que si esa agua la ponemos en una llama de calor, ¿qué es lo que va a pasar? Esa agua se va a calentar y se va a evaporar, pues, y se va a convertir en estado gaseoso. Entonces, ahí se ve la aplicación o la demostración de lo que es una magnitud o una variable termodinámica, ya que puede cambiar su estado de sólido, líquido a gaseoso, y estos resultados siempre son el promedio de estos estados. Y los movimientos de las partículas siempre son microscópicas y constituyentes a la materia. Ahí miren, por ejemplo, he puesto el vaso, ¿sí?, a nivel atómico. Puede estar compuesto por diferentes tipos de materia y esas partículas siempre están en movimiento, siempre están ahí aleatoriamente moviéndose al azar, ¿sí?, sin ningún patrón alguno. Ahora vamos a ver otro concepto muy importante de la termodinámica, que es la energía interna. Entonces, cuando hablamos de espacios cerrados, donde se encuentran sustancias que tienen variables termodinámicas, estos van a producir una energía interna. ¿Por qué producen una energía interna? Porque, como ya habíamos visto, esta materia, dependiendo de la temperatura exterior, pues va a cambiar de un estado sólido, líquido a gaseoso. Y esta materia va a esperar liberarse. En algún momento ese espacio cerrado va a tener que abrirse o cerrarse, y eso va a tener una energía interna que va a ser expulsada en otro tipo de reacción. Ya no una reacción física, sino ya una reacción química de la materia. Entonces, en termodinámica, la energía térmica es una magnitud macroscópica, o sea, grande, cuya variación puede medirse a partir de otras magnitudes. Entonces, la energía térmica, para yo poderla medir, no solamente tengo que medirla con un termómetro, sino tengo que medirla a partir de otras magnitudes, porque tendría no solamente que medir de qué es el compuesto que está dentro de esa superficie, sino también tengo que ver qué volumen, qué tipo de sustancia, cuál es su densidad, cuál es su masa, porque no es lo mismo hervir agua o hervir, por ejemplo, un jugo o hervir el zumo de naranja. Cada sustancia tiene sus propios compuestos y va a tener otras magnitudes que se necesitan medirse para poder obtener el resultado de esa variación de temperatura. Entonces, según la teoría cinético-molecular, las partículas que constituyen la materia poseen energía cinética, y esta está asociada al movimiento interno de traslación, rotación y vibración. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta superficie cerrada o sistemas termodinámicos, la sustancia que se encuentra adentro a nivel de partículas se encuentra en movimiento, y ese movimiento es una energía cinética que espera ser liberada y que puede ser de traslación, rotación y vibración. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Digamos que tenemos una superficie cerrada y metemos ahí canguil. ¿Qué pasaría si esa lata cerrada con canguil la ponemos en el fuego? Van a empezar cada una de las partículas de canguil a transformarse en otra materia y van a reventar y va a salir el canguil, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a pasar? Que van a vibrar y van a convertirse en lo que es el canguil. Y cuando nosotros destapemos esa lata de canguil, ¿qué va a pasar? Con una energía cinética se van a liberar esa presión que se encuentra adentro.
Incluso va a explotar esa lata y va a salir volando por los aires todos los canguiles, ya que se van a convertir o transformar en otro tipo de materia. Además, estas partículas siempre van a ejercer fuerzas atractivas y repulsivas entre sí, dando lugar a otras energías a nivel microscópico, a nivel molecular o a nivel atómico. Así tenemos una interpretación microscópica de esta energía interna. La energía interna se representa con la letra U mayúscula en física, por el sistema internacional. Y esta energía de un cuerpo o un sistema es la suma de energías de sus partículas constituyentes. Entonces, si yo quisiera encontrar el valor de la energía interna dentro de un sistema termodinámico, tendría que ver todas las energías, cada una de las energías que se encuentra de cada una de esas partículas. Porque dentro de un sistema termodinámico no solo puedo poner una sustancia. Es como cuando tengo una olla de presión, que es un sistema termodinámico. No solamente pongo agua ahí a hervir o a calentar, también pongo lo que es la carne, pongo cebolla, pongo ajo, ¿no es cierto? Y esas sustancias comienzan a cambiar su estado de sólido, líquido a gaseoso, ¿verdad? Entonces, la suma de cada una de esas energías es la energía interna, con la que va a salir de ese sistema termodinámico. Por último, tenemos que un gas ideal es aquel que en sus partículas se consideran puntuales y que no interaccionan entre sí. Sus partículas no tienen una energía potencial y toda la energía interna del gas es energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Energía potencial, que no tienen, que no se ven afectados por lo que nosotros llamamos o conocemos por la gravedad, porque dentro de eso se encuentra en un sistema aislado, en un sistema termodinámico. Entonces el resultado que van a producir es una energía cinética. La semana pasada habíamos hablado que la energía mecánica era la suma de la energía potencial y la energía cinética. Entonces, cuando hablamos de sistemas termodinámicos, estamos hablando de sistemas que no van a tener energía mecánica, sino energía termodinámica, porque ya no es la suma de una energía potencial, sino es la suma de las diferentes energías cinéticas producidas por cada una de estas partículas a nivel microscópico. Miren cómo entonces este tema de la termodinámica es un tema muy interesante y que da mucha tela que cortar. Prácticamente para hablar de esto de la termodinámica no debe ser solamente un experto o un docente de física, sino más bien alguien que conozca mucho de lo que es química y biología y en sí todo lo que son las ciencias experimentales, lo que son las ciencias naturales, para hablar más a fondo y prácticamente se necesitaría una asignatura para estudiar. Pero por cuestiones de tiempo vamos a trabajar solo las cuestiones básicas para comprender estos fenómenos y concentrarnos más en la experimentación de aquellos fenómenos físicos asociados a estas variables termodinámicas. Vamos ahora a resolver un problema 2 en clase. Dice que en el ejemplo 2 tenemos en un laboratorio, se traslada una botella. Esta botella contiene oxígeno gaseoso. Dice, ¿cuáles son las contribuciones del movimiento de las partículas a la energía cinética del gas? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con esa masa o esa sustancia que es el oxígeno gaseoso que se encuentra dentro de esta botella. Entonces, al trasladar la botella a una determinada velocidad, ¿no es cierto?, a nivel macroscópico, esta se comunica a las partículas del gas que se encuentran internamente dentro de la botella. Entonces, estas partículas que se encuentran dentro de la botella producen una energía cinética, ¿sí?, de cada una de estas partículas del gas. Entonces, esto va a ser el producto o la suma de dos contribuciones. ¿Cuáles serán entonces estas contribuciones? Entonces, la primera contribución que vamos a ver dentro de esta botella que se encuentra cerrada, porque es un sistema termodinámico aislado de afuera, del exterior, va a tener la primera contribución es la energía cinética debido al movimiento de agitación. Cuando yo me refiero al movimiento de agitación, me refiero al movimiento de las partículas de ese gas que se está agitando, porque el oxígeno dentro de la botella se está agitando y moviendo en diferentes direcciones, ¿sí? Y forma parte de la energía interna de este gas. No es una sola, sino es una de las partes de todo este gas, porque dentro de este gas puede haber muchas otras sustancias que se estén mezclando con el oxígeno dentro de la botella, porque todo no está totalmente en el vacío. Al menos en el mundo, en lo cotidiano, no existen sustancias que se encuentren totalmente al vacío. Y por último, en segunda contribución tenemos lo que es la energía cinética
debido al movimiento ordenado en una misma dirección, que es la traslación de la botella, que forma parte de la energía mecánica macroscópica de la botella. Pero cuando hablamos de la energía mecánica macroscópica no hablamos de la energía interna, sino aquella energía de afuera. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la botella, ¿no? Con una sustancia. Adentro se están moviendo, se están agitando, vibrando las partículas. Pero la persona que lleva la botella se está moviendo. Entonces la persona que está afuera sí está moviéndose con una energía mecánica. Y la mueve la botella, ¿sí? A una velocidad constante. Entonces esa dirección es un movimiento ordenado, ¿sí? Prácticamente que tiene una sincronía. Entonces esas son las dos contribuciones al trasladar esta botella, ¿sí? Las dos contribuciones de energía cinética para ese gas. La que tiene internamente, que es producido por el movimiento de agitación, y la externa, porque una persona debe trasladar esa botella para moverla al laboratorio. La botella por sí sola no se va a trasladar. Entonces, ese es el efecto y las dos contribuciones que tiene la botella. Y con eso hemos resuelto el segundo problema, experimentando este fenómeno físico asociado a lo que son variables termodinámicas. Hasta ahorita no hemos empleado ninguna fórmula, solamente estamos comprendiendo y experimentando el fenómeno asociado a este sistema termodinámico. Ahora, ya hemos visto todos estos conceptos, hemos resuelto dos ejercicios que no tienen nada de cálculo, nada de aplicación de matemáticas o de física, sino más meramente por deducción y por inspección comprender y entender qué es el fenómeno asociado a estas constantes termodinámicas. Entonces, ¿qué será la termodinámica? Entonces yo he puesto una imagen de que se está encendiendo un palito de fósforo. Entonces, cuando encendemos este palito de fósforo nos ayuda a comprender y ¡pac! Se nos viene a nuestra cabecita la idea de qué es la termodinámica. La termodinámica básicamente estudia el calor, ¿sí? El calor y los fenómenos térmicos. En esta rama de la física el mundo se divide en sistemas, porque todos son sistemas. Yo ahorita que estoy dando clases estoy en un sistema, estoy en mi cuarto, ¿sí? Es un sistema de referencia tridimensional. Entonces, concretamente podríamos llamar a un sistema aquel conjunto de varios cuerpos que se escoge o se aísla para estudiarlo, tal como el gas, ya que todo lo demás entran a formar parte del entorno. Entonces, la termodinámica es el estudio del calor y los fenómenos térmicos, ¿sí? Estos fenómenos térmicos están asociados a diferentes variables térmicas, ¿sí? Que están presentes en cada una de estas sustancias aisladas. Entonces, para que un sistema sea termodinámico debe estar aislado de lo externo y constituir un sistema para poderlo estudiar en un solo conjunto. Entonces, en los ejemplos que pusimos estaba la botellita y esa botellita estaba aislada del exterior. Bueno, entonces hasta ahí vamos a quedar con lo que es la parte teórica. Ahora vamos a dejar lo que es la actividad para el portafolio. He creído prudente para esta semana enviar una actividad para el portafolio, llenar un pequeño cuestionario, donde van a responder unas interrogantes, son preguntas de base estructurada. La primera pregunta dice, ¿las variables termodinámicas son magnitudes? Puntitos suspensivos. Entonces la opción A dice macroscópica, microscópica, isotrópica. Entonces vamos a recordar que las variables termodinámicas son macroscópicas, o sea grandes, que se las pueden observar, como el volumen, como la densidad. No son microscópicas porque no se las pueden observar con la vista, ¿sí? Entonces para que sean termodinámicas tienen que ser macroscópicas. Ni tampoco pueden ser isotrópicas, que son las dos cosas a la vez. Segunda pregunta, dice, en los gases ideales las partículas, opción A, no se atraen ni se repelen, se atraen y se repelen o toman una energía mecánica. Bueno, ahí ustedes ya revisarán el video y escogerán una de las tres respuestas, pues. Si ustedes quieren la resaltan con amarillo, la encierran con un círculo o simplemente escriben la opción A o la opción B es la correcta. La tercera pregunta dice, la termodinámica es... Luego, la pregunta 4, hemos estudiado que la energía cinética de un cuerpo en movimiento está relacionada con su velocidad. ¿Forma parte esta energía cinética de la energía térmica del objeto en movimiento? Ahí tenemos que ver cuál sería la opción, A, B o C. Que yo personalmente diría que la opción correcta es la A. ¿Por qué no? Porque la energía térmica es un tipo de energía interna que está separada del mundo externo.
y está asociada a la energía cinética y potencial de las partículas en el interior del cuerpo. Por otro lado, la energía cinética global no es una energía interna, sino es la sumatoria de varias energías. También les he dejado un video para ver en casa que les ayude a retroalimentar lo que es la termodinámica. Bueno, antes de concluir vamos a reproducirlo y a ver si vemos una pequeña parte. De repente aprovechar el tiempo ahorita que ustedes están para entender esto. Vamos a darle play en el video. La termodinámica estudia el intercambio de energía en un sector definido y limitado del universo. La porción del universo que se separa para su estudio se denomina sistema, y todo lo que lo rodea, entorno. El sistema es una porción delimitada del mundo físico, y el entorno es la zona del universo que interactúa con el sistema. Los modelos que emplea la termodinámica se denominan sistemas termodinámicos, y existen 3 tipos de ellos. Como mencionamos anteriormente, la termodinámica estudia pequeñas porciones del universo llamadas sistemas, que podemos clasificar en 3 tipos: abiertos, cerrados y aislados. Cada uno de ellos. Bueno, por cuestiones de tiempo, ya vi que me extendí un poco en el tiempo, vamos a quedar para que el video lo reproduzcan en casa. El video habla sobre los principios de la termodinámica y habla que el universo es igual o es la suma de un sistema y un entorno. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de un sistema que puede ser abierto, cerrado o aislado, más el entorno de afuera. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en mi cuarto, estoy en un sistema cerrado o aislado del entorno de afuera, que vendría a ser lo que es la calle o lo que es el vecindario. Sí, les dejo ese video para que lo vean en diferido y puedan retroalimentar. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si tienen alguna pequeña pregunta, y si no, ya terminamos con eso la tutoría de hoy día. Bueno, Joana, Wellington, ¿tienen algún tipo de pregunta referente a esto? No, profe, por mi lado está todo entendido. Joana, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. Estaba bonita la clase. Sí, les agradezco mucho por la asistencia, espero verlos más seguido. Disculparán que el tema es un poco extenso, tiene bastante literatura y bastante contenido. He tratado de resumir lo más posible y de hablar de una manera, ¿cómo se puede decir?, espontánea y comprensible para que entiendan los sistemas termodinámicos, porque como les decía al inicio, es un concepto muy extenso. Pero recuerden, cuando hablamos de termodinámica estamos hablando del estudio de sistemas aislados, que prácticamente es el estudio del calor y el estudio de las temperaturas de estos sistemas helados, ¿sí? Y en la vida cotidiana tenemos muchos ejemplos de sistemas termodinámicos. Yo incluso catalogaría que los seres humanos somos unos sistemas termodinámicos, porque dentro de nosotros tenemos lo que es la sangre, los órganos que están aislados del exterior y que cambian la temperatura, pueden cambiar su volumen, su densidad, ¿verdad? Nosotros, dependiendo si hace mucho calor, nos deshidratamos y nuestro cuerpo hasta empieza a perder peso, ¿verdad? Entonces ese vendría a ser un ejemplo de lo que es la termodinámica. Bueno, vamos a quedar hasta ahí en la clase, les agradezco muchísimo. Si pueden, activen las cámaras para hacer una captura y nos vemos la semana que viene. Ya activé la mía. Johanna, ¿puedes ayudarme activando tu cámara para hacer una captura? Muchas gracias, Johanna, no tengas vergüenza, vamos a hacer una pequeña captura. Ya, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho y no se olviden de las medidas de prevención, ¿sí? Usar la mascarilla, el alcohol, el gel y el distanciamiento. De mi parte, muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana.